Es reconocido mundialmente como uno de los pocos contactados, de los poquísimos contactados que han dado prueba de sus contactos con seres que habitan otros planetas y dimensiones. Es autor de 14 libros, entre ellos Los guías extraterrestres, Mensajeros del cosmos, El umbral secreto, Guardianes y vigilantes de mundos, entre otros muchos libros. Combina su trabajo de escritor con el de divulgador de los mensajes que recibe de estas inteligencias extraterrestres en seminarios y conferencias. No te pierdas esta charla entrevista con Sixto Paz Well, porque realmente, y te lo aseguro, va a cambiar la perspectiva de tu realidad, la forma en que ves este mundo. Esto es Mind Sherpa. Yo soy Carlos Lavado, anfitrión y uno de los creadores de esta escuela de despertar y al mismo tiempo un movimiento de conciencia. Nuestro invitado de hoy no necesita presentación. Fue uno de los primeros en hablar del fenómeno ovni y del contacto extraterrestre. Lleva casi 50 años hablando de este tema desde una perspectiva científica y espiritual. Ha hecho de su vida casi un apostolado para difundir sus investigaciones. Es escritor, es conferencista, es contactado, es Sixto Paz. Sixto Paz, bienvenido a Mind Sherpa. Muchísimas gracias, Carlos. Realmente un placer, un privilegio estar contigo y a través tuyo poder llegar a toda esa gente interesada también por descubrir qué hay detrás de todo esto del misterio de los ovnis. Te decía antes de empezar, y quiero hacerlo público, agradecer un poco que hayas aceptado esta invitación y que estés aquí. El público que nos sigue interesado en estos temas lo va a agradecer. Gracias Bueno, igualmente. la primera pregunta es, después de tantos años investigando y difundiendo el tema de no solamente ovnis, sino de seres de alta evolución y alta conciencia, ¿qué es lo que habita en el corazón de Sixto Paz? Pues mucho amor por mi esposa, por mis hijos, por el planeta, por la humanidad, por los animales, por la vida, por todo. Así que me siento realmente muy reconfortado con todo lo último que se ha venido develando, dando a conocer. Tú ya viste que el 17 de mayo del año 2022, el año pasado, Sí. pues hubo una audiencia pública del Senado norteamericano en donde se convocaron a miembros del Pentágono, quienes dieron a conocer 400 nuevos casos de encuentros de Ujú. militares con ovnis, no meras observaciones, o sea, verdaderas interacciones. Y la conclusión final de esta audiencia pública del Senado de los Estados Unidos fue que los ovnis sí existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que tienen una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. Ahora, obviamente, pues esto no es gratis, realmente esto ha surgido producto de la labor de gente increíble como Julián Assange, que Sí, llegó un momento a publicar 2,5 millones de documentos secretos documenta. de la política exterior de los Estados Unidos y a partir de entre los años 2010 y 2011 comenzó a publicar los llamados UFOLIX, documentos secretos del gobierno norteamericano sobre el tema OVNI, verdaderos memorándums con instrucciones a las embajadas, consulados, a las bases militares dispersas por el planeta, de cómo tratar la problemática ovni, las distintas razas alienígenas que existen, protocolos realmente de interacción con los ovnis. Entonces, todo esto ha presionado como para que surgiera lo de la audiencia pública y que ahora la NASA misma ya comienza a decir de que sí, ellos están investigando el tema, que es muy confuso, pero que sí, que algo hay y muy importante y que ya va a salir a la luz y que gente como el doctor Sean Kirkpatrick, que está trabajando con la NASA, a pesar de que él es del Pentágono, pues Sí. ha dicho públicamente que él considera que es una nave nodriza la que está soltando cantidad de naves Ujú. pequeñas que estarían llegando a la Tierra. O sea, una cosa como esta. Mientras los otros dicen, si el fenómeno ovni existe, puede ser claro, ¿no? Ya él se aventura y dice esto directamente, ¿no? Son naves y nos están visitando. Y
Y realmente también tenemos que sumar lo que en el año 2010 dijo Stephen Hawking, la mente más brillante del mundo, cuando lo Ujú. entrevistaron para el Discovery Channel. Él declaró que él recomendaba que no tratáramos de tener contacto con los extraterrestres porque podrían venir a invadirnos o a conquistarnos. O sea, ya daba por hecho el hecho de que existen y que recomendaba no Sí, tener contacto. de hecho, ese es un punto en el que quiero tocar y ya que has empezado por ahí voy a aprovechar. Hay un profesor de la Universidad de Stanford, Gary Nolan, que tuvo una conferencia de prensa muy, muy difundida en Estados Unidos. Le preguntaron exactamente eso, que era, cuál era su opinión sobre la vida extraterrestre, si existían o no. Y el profesor dijo, no solamente existen, sino que nos han estado visitando y siguen visitándonos por mucho tiempo. La Es pregunta es, el mismo planteamiento de Avi Loeb, ¿no? De la Universidad de Harvard, ya que él ajá, es el encargado justamente también de esta, o sea, de la cátedra de astronomía y astrofísica. sí, Entonces, que también él está convencido que nos han visitado de tiempos inmemoriales y todo. O sea, ya se están atreviendo eso. a los científicos a decirlo públicamente. Antes, pues había toda una política de ocultamiento y de mantener el oscurantismo, ¿no? Más que nada por Ujú, intereses creados, porque para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento en que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas exacto. evitar, un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes está haciendo el ridículo, pues no puedes evitarlo. Además, el negocio más próspero en la actualidad, que solo compite en rentabilidad con el narcotráfico internacional y con las vacunas y los Y fármacos, todo eso. ya Ajá, justamente es el negocio de la venta de armas. Si se demuestra que exactamente. estos seres existen y no vienen con malas intenciones, todos los países del mundo tendrían que unirse como una sola gran nación, con un solo gran gobierno mundial, que podrían ser las Naciones Unidas. Ahora, si Ajá. desaparecen las fronteras, no solamente desaparece el contrabando en las fronteras, sino también desaparece pues la deuda externa, porque no habría quien debiera que a quién. Y ya no Mm, habría esos mecanismos de control y desaparece la pobreza y la ignorancia y tantas cosas. O sea, realmente el choque cultural a nivel político, social, económico, religioso es radical. sería, o sea, la pregunta que iba a plantear antes con ese enunciado era, ¿por qué crees de que ahora se hace mucha cobertura mediática a lo que antes era censurado, bloqueado y permanentemente alejado de cualquier medio de comunicación? Porque, eh, ¿qué, qué tanta veracidad les das a aquello de que los gobiernos pueden estar preparando una falsa invasión alienígena basado en tecnología holográfica? ¿Qué tanta veracidad le das a ese bulo o tal vez no que está corriendo por las redes? Pues no sería nada extraño ya de que el proyecto Blue Beam del que habla Bluebeam, exactamente, sí. ya puedan querer llegar a materializarlo, porque primeramente eh, la política siempre de las grandes potencias ha sido meter miedo, controlar por el miedo. Ujú, ¿No? Cuando los peregrinos del Mayflower llegaron a la costa este de los Estados Unidos, les metieron de inmediato miedo con los indios. Luego le metieron miedo con las brujas. Luego le metieron miedo con los mexicanos. Después les metieron miedo ya con los españoles, ¿no? En la guerra con España. Después le metieron miedo con ¿qué te digo? Con los japoneses, luego con los alemanes, luego con los cubanos, eh, con los terroristas islámicos, le han querido meter miedo con los virus y ahora con los extraterrestres, pero siempre es meterles miedo, controlar por el miedo, ¿no? Ya se sí, viene la guerra por el agua porque va a faltar agua. Oye, pero se ha descubierto que debajo del río Amazonas corre otro río Amazonas, pero debajo de la capa rocosa y con el mismo volumen de agua que el río Amazonas en la superficie. Se ha descubierto unos bolsones de agua gigantescos debajo de Paraguay. Se ha descubierto un bolsón de agua gigantesco debajo de Wadi Rum en Jordania, ya como para asegurar el agua de toda Jordania ya por los próximos, a solo 15 metros de profundidad, ya y para los próximos 200 años. Entonces, y hoy día se ha demostrado claramente que con plantas desalinizadoras de agua salada se puede irrigar realmente el desierto, lo que están haciendo los árabes sauditas. Así que todo es un cuento. O sea, sí, por eso no hay que dejarse manipular por el miedo. sí, perfectamente. De hecho, la información que nosotros intentamos, no intentamos, realmente difundimos aquí está completamente alejada del miedo. Em, Claro. corrígeme si me equivoco, pero según
lo que nosotros sabemos, el universo bulle de vida, literalmente bulle de vida. Y existen razas extraterrestres de todas las vibraciones posibles. Los que han estado en contacto con los gobiernos ocultos de la Tierra son las de vibraciones más bajas, pero nosotros no nos queremos centrar con la información en esos seres extraterrestres, sino más bien en los de muy alta vibración, tipo Blue Avians, tipo Pleiadianos. ¿Estás de acuerdo un poco con esta, vamos a decir, definición o clasificación de los de muy baja vibración, desarrollados solamente a nivel de tecnología e inteligencia, pero no a nivel de conciencia y de expansión de amor, por ejemplo? ¿Es esto sería correcto? Mira, Carlos, yo les recomendaría a todos que entren a mi página web de libre acceso, ya que es www.sixtopaswells.com, y lean, bajen, editen, impriman, ya porque es de libre acceso, el plan cósmico. Y el plan cósmico es la historia de la humanidad según los extraterrestres. Según ellos, nuestro planeta Tierra hace 1.200 millones de años murió producto de impactos de lluvia meteórica y que extinguieron la vida del planeta Tierra. Y no solamente por impactos meteóricos, sino también por unos flujos de energía que llegan del centro de la galaxia cada 26.000 años y generan todo tipo de mutaciones. Todo eso contribuyó a que el planeta Tierra muriera. Entonces, las civilizaciones extraterrestres han avanzado mucho tecnológica y mentalmente, pero a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos. Entonces, la intención de ellos de desarrollar el plan cósmico era crear las condiciones para que surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de ellos, que priorizara la emoción y el sentimiento. Por lo cual, ellos, un grupo de civilizaciones extraterrestres, recibieron la autorización para viajar a través del tiempo y del espacio y venía a la Tierra antes que la Tierra muriera e impedir de que muriera. Imagínate que el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces un grupo de civilizaciones viaja a través del tiempo y el espacio, viene a la Tierra antes que la Tierra se muera, impide que se muera y con ello crea un tiempo alternativo paradójico que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Según esta información, nosotros vivimos en una paradoja espacio-temporal, en un tiempo virtual, en un tiempo al margen del real tiempo del universo. Y estos tiempos corren paralelos y supuestamente eran irreconciliables. La intención de ellos era viajar a través de estos pliegues cósmicos o portales interdimensionales, llegar aquí a la Tierra, intervenir lo menos posible y observar lo más posible de cómo nosotros nos las ingeniamos para sobrevivir a la intolerancia, a la estupidez, a la ansiedad, al egoísmo. Y ya ahora, para tratar de presionar y acelerar el proceso, un grupo de civilizaciones extraterrestres iba a actuar como disociadores, dificultando al máximo nuestro acceso a la información. Cada cierto tiempo iban a resetear todo lo que avanzábamos, todo lo que lográbamos. Por eso cuando en la Biblia se menciona de que cuando los Elohim ven que los seres humanos hablábamos un solo idioma y que habíamos sido capaces de construir una escalera al cielo, no precisamente pues una pirámide, un sigurat, sino todo un sistema filosófico, moral, ético, espiritual que nos permitía entender de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Ellos se preocuparon, ¿no? Han desarrollado la telepatía, se comunican todos ellos mentalmente, ya se dieron cuenta que viven en una realidad alterna, entonces decidieron venir y hacernos olvidar, o sea, un reseteo absoluto, total. Entonces, hoy día los antropólogos, arqueólogos reconocen que hace como 30.000 años atrás hubo un increíble reseteo, una pérdida o sea, se redujo la población mundial y realmente la humanidad olvidó mucho de lo que había avanzado. Bueno, el asunto es que ellos lo hacían a propósito para ver hasta dónde nosotros éramos capaces de encontrar el camino, retomarlo una y otra vez. La intención de ellos era que una vez que ellos llegaran a sacar toda la información que les interesaba de nosotros, el reseteo iba a ser definitivo, o sea, nos iban simplemente a hacer desaparecer y sería como si nunca hubiéramos existido, como si nunca hubiésemos sido. El problema es que en contacto con nosotros, las emociones y los sentimientos los afectaron tanto a ellos que se hicieron adorar como dioses, tomaron pueblos completos como sus feudos particulares, comenzaron a utilizar pueblos para pelearse entre ellos. Entonces, al final, hubo también extraterrestres que tuvieron temor de que nosotros pudiéramos poner en peligro el orden cósmico, Ya. otros que tenían envidia de que nosotros tuviéramos un potencial, que fuéramos una versión corregida y mejorada de ellos. Y entonces, un grupo de extraterrestres
del más alto nivel de evolución, como eran los oriones, seres reptilianos de 3,5 metros de estatura con cola. El líder de todos ellos era un reptiliano de color blanco llamado Satanel, Satán o Satanás, pues consideró que los seres humanos, como éramos potencialmente problemáticos y peligrosos, había que cancelar el proyecto. Entonces, los pleiadianos, por el contrario, seres de apariencia antropomorfa, humanoide, consideraban de que el ser humano, al contrario, había que ayudarle a que siguiera más adelante para ver hasta dónde llegaba. Entonces, como no se pusieron de acuerdo, hubo una verdadera guerra de galaxias cuyos ecos todavía resuenan en el universo, guerras cósmicas, teniendo como escenario neutral de su batalla nuestro mundo. Al final, los Oriones fueron derrotados y fueron deportados y exiliados a la Tierra. O sea, acostumbrados a vivir miles de años fuera de nuestro planeta, murieron aquí y quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión. Y desde allí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad. Y se han constituido un gobierno secreto mundial tenebroso negativo. Ahora, ellos no pueden manipular a toda la humanidad porque no están vivos. Entonces, ellos indirectamente manipulan a la humanidad a través de gente débil de carácter, débil de voluntad, gente llena de resentimientos, rencores. Reclutan a gente y la ubican en la política, en la religión, en la economía, en los mandos militares, en la moda, en la música, y a través de esa gente tratan de llevar el mundo hacia la autodestrucción. O sea, esta es un poco la génesis de los Illuminati, del gobierno secreto mundial tenebroso. Exactamente. Ahora, estos seres no están vivos, están muertos, atrapados en nuestro mundo en otra dimensión. Entonces, los seres de Orión fueron reemplazados por los seres de Sirio, de Can Mayor, quienes junto con los pleiadianos quedaron en calidad de guardianes y vigilantes. Pero los pleiadianos, que se sentían muy identificados con el ser humano, habían desarrollado una empatía bastante peligrosa y problemática, cometieron la grave transgresión de tener relaciones sexuales con seres humanos en la Tierra, cosa que nunca debió haber ocurrido. Entonces, los mestizos, producto de esa relación, fueron reunidos en un grupo de 10 islas, la mayor de ellas la isla Undal, y surgió ahí el mito de Atlántida. El mal uso que hicieron los atlantes del conocimiento recibido de sus padres extraterrestres llevó a la destrucción de la Atlántida. Además, ellos también esclavizaron a lo que eran probablemente también sus padres, que eran los lemurianos. El asunto es que eh, los pleiadianos, un grupo de los pleiadianos también fueron deportados a la Tierra por mal comportamiento, por excederse. Entonces, tenemos, podríamos decir, ángeles caídos, entre comillas, seres que se han opuesto al plan cósmico y han querido acabar con la humanidad, y seres que eh, cometieron la grave transgresión de tener relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra. Sí. Ahora, no todos los pleiadianos se plegaron a la disidencia, entonces han seguido junto con los seres de Sirio, de Can Mayor, como guardianes vigilantes. Entonces, um, nuestra galaxia pues tiene un gobierno compuesto por 24 seres y los 24 ancianos de la galaxia o el Consejo de la Confederación de Mundos es la que decide quiénes, bajo qué condiciones pueden venir a un planeta como nuestro a echarnos una mano o impedir de que nadie pueda entorpecer nuestro proceso o pueda fastidiarlo. El problema no es los que vienen de afuera ahora, el problema es los que están aquí adentro. Y son alrededor de 55 civilizaciones bien intencionadas que vienen ya a contactar con el ser humano para observarlo, para guiarlo y todo. Y hay unas 5 civilizaciones no bien intencionadas que tratan de ayudar a liberarse a estos que están atrapados aquí en nuestro mundo, ¿no? Para que de alguna manera se reavive un poco esa Pudieran, guerra. sí. Sí, sí. Em, lo que has contado sobre el espacio-tiempo es muy, muy interesante y me recuerda, hay un canal americano llamado Daryl Ankal, él canaliza información de un extraterrestre llamado Bashar. Una de las cosas, tiene un libro muy interesante y muy famoso que se llama, bueno, no está en español, pero el título traducido sería Maestros de la Limitación, Masters of Limitation. En ese libro cuenta de que los grises, los tan famosos grises, no son realmente extraterrestres, sino son humanos de otra línea de tiempo que en esa línea de tiempo, en esa realidad paralela, la Tierra se autodestruyó. Ellos fueron hacia el subsuelo de la Tierra para preservarse, su ADN se degeneró y al degenerarse ya no se empezaron a clonar y ya no era viable. Y encontraron una forma en el espacio-tiempo para venir a la realidad, a esta línea de tiempo nuestra, vamos a decirlo, y poder a través de nuestro ADN un poco clonar para buscar salvar su especie. Sin embargo, ellos
cuenta en este libro que ellos no estarían abduciendo o cogiendo humanos al azar, sino cogiendo sus propios antepasados extraterrestres. Eh, ¿qué tal? ¿Qué opinión te merece toda esta? Hay cosas que cuando uno lo lee parecen absolutamente asombrosas de ciencia ficción, pero ¿qué opinión te merece, por ejemplo, esta aseveración de este canal americano? Bueno, ya te digo, yo respeto a otros contactados y el mensaje y las enseñanzas de otros contactados. Entonces no es una competencia de información Sí, o decir esta es la exactamente. verdad y esta no es la verdad. La idea es que la gente tenga todo ese abanico de información y cada Información. uno saque su propia conclusión. Sí, sí, Ya, obviamente. lo que los guías extraterrestres nos han dicho ya es que existe realmente todo em, o sea, un grupo de 32 seres extraterrestres que fueron enviados aquí a la Tierra, ya en calidad de guardianes y vigilantes, no, perdón, en calidad de instructores planetarios, y ellos formaron lo que se llama la Hermandad Blanca, el gobierno interno positivo del planeta. Y ellos han tratado de concentrar en ciertos lugares de la Tierra archivos de, de la historia perdida de la humanidad, con miras a que algún día la humanidad pueda acceder a esa verdadera historia. En esa historia del plan cósmico, hace 1.200 millones de años, cuando el planeta se destruye, no había humanidad, no habían seres humanos sobre la faz de la Tierra. ¿Ya? Entonces, eh, justamente se aceptó experimentar aquí en la Tierra porque era un planeta que no tenía futuro, un planeta que se había destruido. Entonces, y llegado el momento también querían volverlo a destruir, o sea, como para que no continuara. Y sin embargo, llegó un momento en el cual el nivel de interacción de ellos y nosotros fue tal, de los extraterrestres y nosotros, que ambos tiempos se han ido acercando hasta integrarse en un solo tiempo, lo cual ocurrió justamente el 21 de 2012. diciembre del año 2012, cuando los mayas habían anticipado pues en el Chilam Balam, o sea, el libro del adivino, el brujo jaguar, o las cosas que están por suceder, anticiparon el giro del tiempo, la sincronización de los tiempos. En el Chilam Balam no aparece la fecha en que se produciría ese giro del tiempo, pero sí aparece una serie de monumentos mayas como la escalera jeroglífica de Copán en Honduras o en las estelas que se encuentran en Cobá, en Quintana Roo. Ahí aparece la fecha, 21 de diciembre del 2012, según nuestro calendario y según el calendario maya. Ahora, este, originalmente, reitero, pues la idea era simplemente crear las condiciones para que surja una civilización que sirviera como inspiración a ellos para retomar la marcha. Pero ellos no tenían previsto que nosotros siguiéramos indefinidamente, y menos aún que pusiéramos en peligro el orden cósmico. Y hubo quienes apostaron porque siguiéramos nosotros y otros que querían que la cosa no funcionara. Al final, ambos tiempos terminaron juntándose un solo tiempo, el 21 de diciembre del 2012. Se logró la masa crítica. Tú recordarás que el 11 del 11 del 2011, cientos de miles, millones de personas a nivel mundial de distintas escuelas, filosofías, grupos, nos juntamos, o sea, hicimos causa común y nos pusimos todos a meditar para crear un estado mental colectivo positivo, una masa crítica que lograra cambiar el futuro planetario. Porque según los guías extraterrestres, las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se Se cumplan. rompan, Siempre es exacto. advertir para corregir. O sea, si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría el libre albedrío que Dios nos ha dado? Entonces, el 11 del 11 del 2011, millones de personas a nivel mundial nos unimos, oramos, meditamos, ya, porque hasta la NASA había contribuido a meterle miedo a la gente diciendo que para el 2012 se esperaba la más terrible tormenta solar. De hecho, la escala iba a ser la más poderosa si iba a freír al planeta. Aparte de que malinterpretaban las profecías de los mayas y todo, ya los mayas nunca hablaron de ningún fin del mundo, hablaban del final del Fin arroz de de los los tiempos. papeles, Ujú. un ciclo de 25.625 años, nada más, para empezar otro. Entonces, entre los días 5 y 6 de marzo del 2012, se produjo la más terrible tormenta solar. La peor de las pesadillas imaginada por la NASA se estaba dando. Se esperaba que la onda de choque llegara en 24 horas a la Tierra y friera el planeta Tierra. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. ¿Y qué dijeron los científicos después de un estudio exhaustivo, de un análisis profundo? De que habíamos tenido buena suerte. O sea, hay que ser científico para decir que hemos tenido buena suerte. Ahora, no solamente se logró evitar de que una tormenta solar nos friera, que se logró que el 21 de diciembre de 2012 el tiempo real y el tiempo alternativo se juntaron y crearon un tercer tiempo, una nueva realidad. La Tierra pasó a la cuarta dimensión. O sea, ya existimos, por así decirlo. Como si, ahora es como si siempre hubiéramos existido.
como si nunca no hubiésemos ido. Y las cosas no han cambiado mucho para nosotros, porque ya venían cambiando de antes. Para quienes han cambiado las cosas de forma radical, incluso de forma retroactiva, es para los extraterrestres, les hemos cambiado su historia. Entonces, eh, Les hemos ya sorprendido de alguna manera, ¿verdad? por eso es que tú recordarás que en el 2008 quisieron encender el gran acelerador de partículas Ajá. para producir una especie de aborto cósmico para que no lográramos hacer la reconexión el 21 de diciembre del 2012. ¿Ya? Entonces, en una época de recesión económica, de muchas dificultades, construyen un laboratorio subterráneo de la frontera entre Suiza y Francia, que venía costando miles de millones de euros, ¿ya? Y la intención, decían ellos, es para verificar la existencia del bosón de Higgs, el momento en que las partículas adquieren masa y empieza el proceso de la creación. No, realmente la intención era realmente abrir un portal dimensional que impidiera, bloqueara realmente el pacto planetario. Sin embargo, al final terminó, no funcionó. ¿No? Recuerdas que hubo varios intentos y no funcionaba. ¿Y por qué? Porque la Hermandad Blanca también tenía gente infiltrada ahí para que no funcionara, pues. Y después se acusó a un científico de estar boicoteando, saboteando ahí el acelerador de partículas. Pero los guías en los mensajes lo habían dicho. Ahora, toda esta información los guías la dieron en el año 86. O sea, ya la han venido dando desde el 74, pero en el 86 redondearon todo, justamente una experiencia de haber subido dentro de una nave. O sea, físicamente dentro de una nave, ellos aparece Oxal acompañado de tres seres pequeños, cabezones, ya su rostro era blanco como la leche, no eran grises, eran color blanco, ya sus ojos marcadamente eh, oblicuos y ocupando pues, la tercera parte del rostro, su labio, o sea, el labio superior cubría el inferior, de tal manera que parecía que no tenían boca, brazos muy largos, los dedos casi también muy largos y le llegaban casi al alto de las rodillas. Entonces, estos seres ya venían acompañando a Oxal, una persona como 1,80 m, rasgos como parecía un coreano, un mongol, un oriental, pero parecía un físico-culturista, una persona normal, pero fuerte, ¿no? Pero acompañado estos tres seres con cabezas muy grandes, y sentí que estos seres pequeños no tenían vida como la nuestra, que era como un tipo de androide o de robot o un androide biológico, ¿no? Entonces, uno de estos seres pequeñitos vino y me trajo como una especie de caja rectangular metálica. Yo pensé que era una caja, después me di cuenta que era más bien como un libro de planchas de metal con unos anillos a un extremo. Y según ellos, pues ahí estaba parte de la historia de nuestro mundo. Entonces, al tocar las planchas y todo, en mi mente comenzó a venir cantidad de imágenes. Y yo escuchaba a Oxal que me hablaba, pues esta vez sí hablaba, ya no solamente era comunicación mental telepática, y que me decía que nosotros, los seres humanos sobre la Tierra, somos el resultado de más de un experimento genético extraterrestre, pero no rata de laboratorio, sino algo así como bebé de probeta. Y nuestro mundo no es una granja, sino una especie de casa cuna o jardín de infantes, donde ellos estarían tratando de innovar una forma de educación diferente que les permita con el tiempo aprender o recordar cosas que ellos han olvidado o han descuidado. Según él, a lo largo de su historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje, y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pie ni cabeza. En Tú sabes que en nuestra cultura la mayoría de gente es católica. Yo personalmente no Así lo es. soy, no lo soy, pero ¿cómo ubicarías o explicarías Dios en todo este contexto? Para la gente, porque mucha gente que nos va a escuchar definitivamente son católicos y tienen pues el concepto tradicional, vamos a decir romano, católico de Dios. Pero ¿cómo podríamos ayudarles? Porque el objetivo de Mind Sherpa, de esta escuela, es darle herramientas a la gente para que entiendan cómo funciona el universo a nivel de conciencia, de amor. Entonces, ¿cómo podrías explicar dónde ubicaríamos a Dios en todo este plan cósmico? Bueno, démosle herramientas a la gente, démosle datos. En 1999, Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal del Papa Juan Pablo II, apareció en la radio televisión italiana, declarando que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema ovni es aceptar la posibilidad que en un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. Eso lo dijo un teólogo ya cardenal de la Iglesia Católica, señor Conrado Balducci. Eso en 1999. El 13 de mayo del año 2008,
José Gabriel Funes, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, que es un jesuita, él de origen argentino. Ahora está como de moda ser jesuita y argentino. Pues este astrónomo del Papa, o sea, sacerdote y científico, encargado del Observatorio Castel Gandolfo en Roma, declaró al diario Observatorio Romano, que es el medio oficial del Vaticano, que el Vaticano acepta la vida extraterrestre, que es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres. Como cambian los tiempos, ¿no? Bueno, si Dios no existiera, habría que inventarlo, porque es lógico, porque nada puede surgir de la nada. Si el universo siempre existió, ahí estuvo Dios. Si el universo surgió a partir de un Big Bang, de tal manera que antes no había ni tiempo ni espacio, lo que dispuso que todo empezara a falta de una mejor definición es Dios. Lo que no existe es la idea de Dios que todos nos hemos hecho. Eso es de hecho, ¿ya? Pero que Dios existe como una fuerza incomprensible, inconmensurable, inabarcable, como el inmanifestado, donde toda definición de Dios es una negación de él, es una cuestión de sentido común y de lógica. Ya vemos cómo, por ejemplo, científicos como Michio Kaku, ¿no? Ha dado a conocer que la física cuántica estaría confirmando pues la existencia de Dios, o sea que todo apunta realmente a que un Dios existe. ¿Por qué? Porque no existe el caos, no, o sea, las cosas no ocurren aleatoriamente o porque sí, o sea, no, las cosas ocurren porque hay patrones, o sea, y cuando hay un patrón, alguien o algo ya ha dispuesto los patrones. Sí, o sea, los patrones no existen porque sí, ¿ya? Entonces, por eso justamente la geometría sagrada, pues, ¿ya? Entonces, ahora, eh, la única forma de tener contacto con esa divinidad y todo es a través de la introspección y el autoconocimiento. Ya sea la oración, la meditación, no importa la forma. O sea, porque la forma también es útil, pero no es indispensable. O sea, al final uno puede crear lo que cree. Si nosotros creemos que a través de ciertos mecanismos, ciertas técnicas, ciertas prácticas, podemos lograr cierto nivel de conciencia, podemos alcanzar una cierta perspectiva, lo vamos a conseguir porque nuestra convicción nos va a dar la fuerza, la motivación, la inspiración para encontrar la vía, el camino para llegar a ese lugar. Entonces, mente positiva. Y como digo, cuando tú ves cómo lo infinitamente pequeño se repite en lo infinitamente grande, los patrones son los mismos. La espiral de un caracol como la espiral de la galaxia, y te das cuenta de que este Dios Padre Madre, ese profundo, esa conciencia universal, lo que sea, ya está expresado en todo lo que nos rodea, pero también en todo lo que hay dentro de nosotros. Entonces, la mejor forma de entrar en contacto con esa divinidad es a través de la introspección y el autoconocimiento. Y hablando de divinidad, hay una frase tuya que me encanta. Me gustaría traerlo a colación para que un poco nos dieras más, ahondaras más un poco en la idea, porque esto es importante, sobre todo una Ujú. vez más para los de nuestra cultura. En una de tus vídeos, y creo que también lo mencionas en algún libro, dices, Jesús no era un extraterrestre, era un terrestre extra. Extra, Es un, así es, es. es un juego de palabras realmente genial porque eh, es realmente el concepto que muchos tenemos, mm, sobre esa figura amorosa, esa figura, protectora, esa figura no religiosa. Me gustaría que ahondaras un poco y explicaras a la gente, no es extraterrestre, es un terrestre extra. Bueno, primeramente tendríamos que entender que Jesús era judío, ¿ya? Entonces mucha gente se molesta cuando dice que Jesús era judío. Dicen, no, Jesús era católico. No, el catolicismo no existía, ¿ya? Jesús era judío. Y la religión judía no, no tenía representación física, o sea, tú no podías representar a la divinidad, ¿ya? Cuando Jesús decía, el que me ve a mí, ve al que me envió. O sea, él no quería tanto que la gente lo siguiera a él como persona, sino a él como mensaje. Entonces, lo que pasa es que nosotros siempre nos quedamos en el mensaje, en el mensajero más que en el mensaje, ¿no? Mensaje. Y lo que hay que entender es que tanto Pablo como Pedro Apóstol y todo se encontraron en Roma ya con toda la filosofía del mundo romano. Entonces, cuando subía un César, por más que hubiese sido el tipo más chabacano, más negativo, de lo peor, pasaba a ser César y de inmediato ya era un dios encarnado en la tierra. Y en los templos había que hacerle al lado de Zeus de la dio, o de Júpiter o del dios Marte o de la diosa Artemisa, ya hacerle
su estatua también, porque pasaba a ser Dios, hasta que obviamente era asesinado por otro y todo, ya tiraba la estatua al suelo. ¿Ya? Entonces, cuando la sociedad corrupta y degenerada de Roma incorporó al cristianismo, no fue Roma la que absorbió todos los valores del cristianismo, fue el cristianismo el que absorbió toda esa corrupción y degeneración de Roma. Ese es el problema. Este, o sea, ni Constantino ni Santa Elena tenían idea alguna de los conceptos, de la esencia del mensaje de lo que transmitió Jesús. ¿Ya? Entonces, ya de la distorsión viene de aquel entonces. Pero bueno, eso es lo menos importante aquí. O sea, lo interesante es que Jesús mismo dice, dioses sois hijos del Altísimo. O sea, que él lo que nos está diciendo es que encontremos a la divinidad que hay dentro de cada uno, que podemos tener contacto con Dios en nuestro interior, porque nosotros también somos Dios, somos parte de Dios. ¿Ya? Es como que yo le diga a mi uña, esta uña tú no eres, Sixto. sí, no eres Sixto, eres cualquier otra cosa menos. No, ya la uña si pudiera hablar me diría, yo también soy parte del cuerpo, ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es que religión viene de religar, de unir, no de enfrentar, separar, dividir, ¿ya? Entonces, los apóstoles vienen donde Jesús y le dicen rabí, o sea, maestro. No le dicen Señor como era Dios, sino le dicen rabí, o sea, maestro. Ya hemos visto a uno que estaba predicando en tu nombre, ya, las cosas que tú enseñas, pero como no son de los nuestros, hemos mandado que se queden en la boca. Y Jesús se molesta y le dice, pero ¿por qué han hecho esto? ¿No se dan cuenta ustedes que el que no está contra nosotros, con nosotros está? Pero siempre hay gente más papista que el Papa, que si tú no eres de la misma iglesia, que si no eres de la misma capilla, si no eres o sea, no sigues al mismo sacerdote o al mismo pope o al mismo rabino, ya te miran por encima del hombro, ya no tienes nada que ver. Entonces, ¿hasta qué punto pues las religiones en vez de unir a la gente las han separado y enfrentado? Pues entonces, hoy por hoy, estamos viendo cómo todas las religiones, no una, todas, están perdiendo adeptos, pero a una velocidad impresionante. Acabo de venir de Jordania, ya, y cantidad de gente musulmana y todo que ya se está desinteresando del tema. He estado también en Turquía y ya te digo, y ya las mezquitas son para los turistas. Ya ni siquiera los propios turcos van o sea, a la mezquita. Entonces, por eso te digo, o sea, pero eso en los lugares que hay cultura, que hay información, que hay acceso a la información. Si tú tienes a un pueblo donde solamente le permites leer el libro sagrado de esa religión y le prohíbes otra lectura, ¿ya? O sea, cuando tú te encuentras, por ejemplo, en la comunidad yacídica, ¿ya? Que son los ultraortodoxos judíos, y que tienes tú que a los jóvenes y a la gente solamente les permites leer el Talmud y no pueden leer ningún libro, no pueden ver redes sociales, no pueden ir a la universidad y leer cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque los rabinos tienen miedo de que si se abren a la cultura, ya no quieran saber nada con su cultura original yaciga. Y está pasando, cantidad de jóvenes yacídigos ya no quieren saber nada, se han abierto. ¿Ya? Y ya te digo, tú te vas a España o te vas a cualquier país y vas a ver cómo todos los monasterios, como todos ¿qué te digo? Los conventos o los seminarios, están convirtiéndolos en paraderos, o sea, paraderos turísticos o paradores turísticos, porque no hay vocaciones. ¿Por qué? Porque cuanto más accede la información la gente, no es que la gente deja de ser religiosa, o sea, lo que pasa es que la gente comienza a ser realmente espiritual, porque un poco la religiosidad es también inherente al ser humano, como también el ser político. Entonces, todos tenemos nuestros pequeños rituales, ¿no? O sea, ¿qué te digo? Tú antes de salir de tu casa haces una oración, o sea, te inventas cualquier cosa, dices cualquier cosa. Eso ya es una religión, eso ya es religar, o sea, es una forma de conectarse con lo divino. Y cada uno tiene su estilo, pero obviamente las grandes religiones que han venido lucrando y manipulando y controlando y todo, pues no les conviene realmente que la gente se eduque, se informe, y sobre todo los políticos también no les interesa. Ya ves tú, todos los años ya se va dedicando cada vez menos dinero ya para educación y más a las armas, más al aumentar el sueldo a los políticos. Y últimamente propaganda gubernamental en los medios, sí, es correcto. Sí, sí, me recordaba mientras nos daba toda tu explicación que Yogananda dijo, a Jesús lo crucificaron una vez,
pero a sus enseñanzas lo han crucificado 2000 años. Con lo cual, Sí, sí, un poco explica todo esto, ¿no? así Mm. es, así. Para Mahatma Yogananda era lo máximo. Cambiando un poco de tema y volviendo al inicio. Hay información que está, vamos a decir, pronosticando un contacto abierto en el 2026, finales de 2026, principios de 2027. Contacto abierto con seres extraterrestres público. Dicen que antes ha habido contactos que han sido privados, pero que esta vez será público y que todo el mundo verá, todo el mundo será consciente de ellos. Y que un año antes va a suceder cosas que van a hacer cambiar nuestra perspectiva de la vida. O sea, ¿conoces algo alrededor de este punto, acerca de este punto? Mira, ya te digo, ten mucho cuidado con eso de las fechas, ¿ah? Ujú. Sé que es Ya. exactamente, altamente No, peligroso, por eso digo, eso de exactamente. las fechas es como también decir, no, que en el 2027 viene un meteorito que va a destruir a la tercera parte del planeta. Por favor, ya te digo, siempre es advertir para corregir. El futuro se puede modificar, ¿ya? Y todo depende de cómo vayan evolucionando los acontecimientos para que unas cosas se den antes o después. Ya estamos viendo, o sea, realmente cómo los gobiernos presionados por las circunstancias se están obligando a tener que hablar ya abiertamente de los ovnis, ¿no? Lo que te decía de la audiencia pública del Senado, lo de Sí. ahora lo de la NASA y todo. ¿Por qué? Porque cada vez estamos más cerca de la inminencia de un contacto, ¿no? Eh, Te cito un caso que la propia NASA lo reconoce. Entre el año 2021 y 2022, la Estación Espacial Internacional, la ISS, que tiene 109 metros de largo y tiene parte de japoneses, de europeos, de norteamericanos, de rusos, Ujú, y se han ido ensamblando, eh, ha sido acompañada por naves nodriza ya de cientos de kilómetros de largo. Las fotografías están tomadas por la NASA y la NASA dice que no sabe qué son. O sea que alguien diga, no, de pronto están confundiendo con el tren de satélite de Elon Musk. El ujú, tren de satélites pasa a 550 kilómetros orbitando alrededor de la Tierra. La Estación Espacial Internacional orbita a 400 kilómetros, o sea, 150 kilómetros por debajo del tren de satélites de Elon Musk. ¿Ya? Y estos objetos cilíndricos y todo han sido fotografiados más o menos entre los 200 kilómetros, entre 200 y 300 kilómetros de altitud, o sea, por debajo de la Estación Espacial Internacional. ¿Ya? Y no tiene nada que ver con el tren de satélite, o sea, son objetos cilíndricos. Y esos mismos objetos cilíndricos ya fueron observados anteriormente. En 1989, la astrofísica Marina Popovich y astronauta rusa dio a conocer en un Congreso Mundial de Fenómeno OVNI la fotografía tomada por la sonda Phobos 2, que había llegado a las lunas de Marte, Phobos y Deimos. Tú sabes que nuestra luna está más o menos a 350.000, de 350.000 a 380.000 kilómetros de la Tierra, en una órbita elíptica, ¿no? Mientras que las lunas Phobos y Deimos están a solo 3.000 kilómetros de la superficie de Marte, muy cerca. Pues esta sonda rusa había logrado fotografiar un objeto cilíndrico entre las lunas de Marte de 24 kilómetros de largo. ¿Te imaginas una nave en forma ujú, de torpedo, de cilindro, de ya, 24 kilómetros de largo? Eso en el año 89. En el 2004, 15 años después, la sonda Spirit aterriza en la superficie de Marte, se desembala sola, toma una foto de su brazo retráctil en el momento que está extrayendo muestras del suelo, toma fotos de la muestra del suelo y hace una barrida de todo el horizonte marciano y en el cielo aparece el objeto en forma de cilindro orbitando sobre el cielo de Marte. 15 años después. ¿Y esto cómo se explica? Otro caso. Eh, Mira tú, el 14 de abril de 1561, el siglo XVI, sobre la ciudad alemana de Nuremberg, y hay un grabado medieval, se llama La hoja volante Nuremberg. Es un grabado medieval en donde se ven cantidad de objetos en forma de cilindros, discos, medias lunas, cruces. De los cilindros salen cantidad de discos volantes y como que luchan en el aire. Algunos estallan en el cielo y otros se estrellan contra la tierra. La gente creyó ver en ellos la señal del fin del mundo. En el grabado se ve a gente asustada mirando lo que está ocurriendo en el cielo. Al cabo de una hora apareció un gran objeto en forma de punta de lanza, un objeto triangular de color oscuro, como de 4 kilómetros de largo, que hizo que los demás objetos se reagruparan y se marcharan en distintas direcciones, dando como por finalizada esta guerra de galaxias.
Esto ocurrió 500 años antes que Hitler hiciera las grandes concentraciones de su Partido Nacional Socialista ahí en Nuremberg. ¿Ya? Antes de que Hitler ya o las SS trataran de desarrollar el proyecto Hunebu, ¿no? De discos volantes nazis, que al final nunca llegaron a desarrollarlos, ¿sabes? Porque se quedaron solamente en los planos, ¿ya? Porque, y estas fotos que aparecen de supuestos ovnis con la SS y todo, son maquetas, no son reales, ¿ya? Porque ellos tuvieron que priorizar ya el desarrollo de los B1 y B2, los primeros proyectiles teledirigidos, los primeros aviones a propulsión a chorro que arrojaron los Horten, ¿no? ¿Mm? Ya así que nada que ver. Por eso hay que separar la acción de la realidad. Ya. ¿Cuál es el mensaje más potente, más empoderante en el sentido de ayudarnos a despertar la conciencia que ha recibido de inteligencias extraterrestres que nos puede a nosotros ayudar a tener una perspectiva diferente? ¿Cuál sería ese mensaje más fuerte? De que ellos vienen a aprender de nosotros. O sea, uno dice, ¿y qué pueden aprender de nosotros? O sea, pues precisamente eh, el ser humano es como una versión corregida y aumentada de ellos, ¿no? Somos capaces de los más terribles actos de inhumanidad, pero también capaces de los más sublimes actos de amor y desprendimiento. Una humanidad como esta, que ha sido capaz de tener individuos como Teresa de Calcuta, como Mahatma Gandhi, como Luther King, como el Maestro Jesús, como Buda, ¿ya? Imagínate tú, ¿ya? Entonces ellos consideran que el ser humano tiene un potencial sin límites, solamente que vivimos ignorante de nuestra potencialidad. Y ellos vienen a recordarnos que tenemos una misión, que es aprender a sobrevivir, a superar la intolerancia, la estupidez, la necesidad, el egoísmo, y enseñarles a ellos el camino del corazón. Enseñarles a ellos el camino del corazón, con lo cual Así es. sería esto una especie de camino hacia la divinidad interior también, ¿verdad? Naturalmente que sí, porque ellos, al haber evolucionado tanto mentalmente, psíquicamente, tecnológicamente, dejaron de lado, aparcado a un lado, las emociones y los sentimientos. Y retomarlos es muy difícil. Por eso, en contacto con nosotros, como te explicaba, las emociones y los sentimientos los afectaron tanto a ellos que al final terminaron sintiéndose, haciéndose adorar como dioses o peleándose entre ellos o teniendo temores de que nosotros pudiéramos, este, que te digo, crear una crisis cósmica y al final ellos por el miedo de que nosotros lo pudiéramos crear, ellos fueron los que lo crearon esa crisis. Sí. Em, Tengo 2 preguntas, antes de terminar, un poco que las hago a todos los invitados, Ajá. bueno, son preguntas tipo, pero ¿cuál sería, el sueño que aún no has cumplido y que te gustaría presenciarlo, cumplirlo, verlo realizado? Un sueño personal. Bueno, realmente toda la labor, todo el trabajo que hemos tratado de hacer ha sido para crear las condiciones para que abiertamente ya se hablara del tema. Y abiertamente ya se habló del tema, ¿no? Lo de la audiencia pública del 17 de mayo ya fue la cereza del pastel. O sea, ahí vi cumplir realmente las expectativas. Pero realmente, este, mi, Sueño siempre personal. mi deseo ha sido ya ser parte del plan y contribuir realmente al despertar de la conciencia. Y creo que humildemente, en la medida de mis posibilidades, ya tanto mi persona como nuestro grupo y todo ha hecho una parte, ¿no? Esto es como una carrera de postas, o sea, nadie se lleva la medalla solo, o sea, sino que son muchos, ¿no? En este caso, mi padre ya investigaba los ovnis como un hobby antes que nosotros naciéramos. Mi padre nos enseñó, él nos abrió la mente y mi mamá también, la Mochi. Este, y pues o sea, realmente este año ha sido un año muy, muy curioso y todo porque, o sea, realmente el año pasado y este año ha sido muy curioso porque he comenzado a recibir muchos reconocimientos internacionales, ¿no? Invitaciones del Senado de los Estados Unidos a Washington para hablar del tema, este, ¿qué te digo? El Ya era nombramiento, tiempo, ¿verdad? sí, el nombramiento de una avenida en México
con mi nombre, imagínate, un doctorado honoris causa de una universidad de los Estados Unidos, por toda la trayectoria que tengo. O sea, verdaderamente cosas como esa que uno dice, caray, ya no Sí, lo ¿siempre busqué te y imaginaste que sin este embargo iba a se ser tu dieron. camino? ¿Siempre te imaginaste que este iba a ser tu camino? No, ¿O no, o sea, nunca realmente, pensaste? realmente nunca lo pensé, solamente que cuando tuvimos la experiencia de contacto desde el inicio, sentí que era tan profundo, tan intenso, tan bueno, tan positivo, que tenía la necesidad de compartirlo con otros. Y fue así que se fue desarrollando la misión Rama y todo. Y el grupo nuestro creció tanto a nivel mundial que en 1990 disolvimos el grupo Rama como organización, justamente para evitar que se distorsionara, se desvirtuara, se convirtiera en cualquier cosa. ¿Por Y qué crees volvimos a que, hacer, y volvimos a hacer lo que éramos originalmente, un grupo de amigos en torno a una experiencia de contacto. y con mucha más fuerza posiblemente que el grupo Rama, que se hubiese distorsionado un Claro poco que como sí. grupo, como Sí, o sea, estructura? eso le da mayor veracidad, mayor autenticidad, porque ningún Ajá. grupo en el momento mayor prestigio, reconocimiento y que podría buscar cosechar beneficios, se va a disolver como organización y todo. Al contrario, busca durar indefinidamente por el mismo instinto de conservación de sus miembros. Ahora, a lo largo de estos años, 49 años, 10 veces hemos convocado a la prensa a encuentros programados con anticipación. Los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de la realidad del contacto. Y ha habido otras 7 veces más en que sin nosotros haberlos convocado los periodistas, ya los periodistas se han informado de que estábamos de salida y han llegado solos y han sido testigos del contacto. Hay un adagio popular, un dicho que dice cría fama y échate a la cama. Bastaría haberse invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezca, porque para hacer ridículo nadie está. Sin embargo, 10 Exactamente. veces oficialmente hemos invitado a la prensa. ¿Por qué? Porque para nosotros mismos es importante verificar de que el contacto no solamente es verdad, sino que sigue siendo verdad después de tanto tiempo. Que del otro lado de la línea telefónica realmente hay alguien que se comunica contigo y esto no es una paranoia, una esquizofrenia, un Ujú. delirio. ¿Por qué crees que fuiste escogido desde el otro lado de la línea telefónica? ¿Por qué Es que tú? yo, es que ya, no solamente yo, o sea, si realmente alguien estaba seleccionado y todo fue mi papá, porque mi papá fue el que nos inspiró a nosotros. Pero en esto también funciona mucho esto de la reencarnación, de las Sí, vidas sucesivas. exactamente. Entonces, habría que ver qué compromisos nosotros asumimos en vidas anteriores para hoy día Ujú. estar haciendo lo que estamos haciendo. Sí, sí, sí. Y pensaba que tu padre no es tu padre por casualidad, ¿no? Ah, no, no, Posiblemente no. tuviste que nacer en esa línea familiar, en ese Te digo, esa linaje, es parte para de la continuar. negociación con los señores del karma o Ajá, los guardianes del destino. es Así es. exactamente. Y la última pregunta, porque yo sé que tienes muchas actividades y muchos compromisos y te agradezco una vez más. Ahorita venía de otra entrevista con una Eh, radio de eh, Inglaterra. Sí. Exactamente, exactamente. Sé que estás muy ocupado. Bueno, la última pregunta es, que es una pregunta tipo que hacemos a todos los entrevistados. ¿Has hecho a alguien por algo que le ha cambiado la vida? No valen familiares y amigos. Este, Anteayer que estaba yendo a la clínica, ya porque mi esposa hace un mes se encuentra en cuidados intensivos porque tuvo una neumonía, ella es paciente renal y ahí está, pues estuvo muy delicada de salud, ya está recuperando poquito a poquito. Ya, entonces venía caminando hacia la clínica y de pronto dos señoras me salen al paso y me dicen, usted es Sixto Paz, ¿no es cierto? Sí, ya, usted no nos recordará, pero hace 2 años nos comunicamos con usted porque mi hijo, dijo una de las señoras, estaba grave. Ya, y entonces yo le pedí si usted podía pedirle a estos seres extraterrestres o si usted mismo podía ayudarnos para que él realmente se sanara. Y usted me dijo que no tuviera temor, ya que, que se lo iba a decir a ellos y que íbamos a hacer todo lo que estuviera en nuestra posibilidad para ayudarlo. Entonces me dijo, pues después de 2 años, permítame abrazarlo y agradecerle porque él se sanó. Entonces, esto te recuerda un poco lo que es la llamada onda de rebote, ¿ya? O sea, Jesús estaba en Cafarnaúm visitando la casa de Pedro, el pescador, Pedro Apóstol, ¿ya? Y le había curado, pues, con imposición de manos un dolor de cabeza a la suegra de Pedro. Y entonces Pedro le avisa, Rabí, afuera hay un centurión romano que quiere hablarte. Pero tú tranquilo, que nosotros aquí vamos a... No, no, tranquilo, no se preocupe. Entonces Jesús salió a la puerta y se encuentra con un centurión. Y el centurión romano le dice, Rabí,
disculpa que te moleste. En casa tengo a un sirviente que es como si fuera mi hijo, lo quiero mucho, es joven, está gravemente enfermo. ¿Tú podrías curarlo? Entonces Jesús le dice, pues llévame a verlo. No, no, no es necesario. Yo también tengo gente a mi cargo y doy órdenes. Cuando doy órdenes se cumple. Tú ordena que se sane y se sanará. Entonces Jesús se volteó hacia los apóstoles, se rió y dijo, ni en todo Israel he encontrado a alguien que tenga la fe como la que tiene este hombre. Y se volteó a donde el centurión y le dijo, que sea como has creído. Regresó a su casa y estaba curado. Entonces Jesús lo que utilizó fue la onda de rebote. Mucha gente cree, Carlos, que porque has tenido contacto con los extraterrestres, ya eres una suerte como extraterrestre encarnado aquí en la Tierra, una especie de angelito, que tienes tú Exactamente, ser una conexión especial, con sí. ellos. ¿Ya? Y entonces vienen a ti y te piden ayuda. Mira, me ha pasado hasta en 3 ocasiones, una pareja joven, don Sixto, mire, nosotros no tenemos hijos, ¿y qué les puedo ayudar? Usted nos podría hacer una imposición de manos y todo. Ya, bueno, y hoy día tengo un montón de sobrinos. Ya, tío, Bueno, ¿pero por qué? Porque, o sea, eso se llama confianza, fianza en la garantía, con la garantía. Tú sabes que se mueven energías y la gente cree que tú eres canal de esas energías. Entonces, para que realmente funcione la sanación, la ayuda y todo, o sea, de nada serviría que la gente crea que tú los puedes ayudar si tú no crees que los puedes ayudar. De nada serviría que tú creas que los puedes ayudar si no inspiras en la gente fe y confianza de que sí los puedes ayudar. Tiene que ser mutuo. Por eso funciona. Y se llama onda de rebote. muchísimas Y, gracias por la explicación. y la colección ha sido de Sí, sucesos como ese, muchos, muchos, muchos. muchos, no solamente uno, sí ya veo que hay una larga colección, con lo cual Sí, 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 sí. es una pregunta ampliamente respondida, ampliamente, y me alegro. Pues muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer que estés aquí en Sherpa. Y yo sé que esta entrevista lo va a ver mucha gente y se va a sentir inspirada y también a seguirte. Así que el último punto es, nosotros pondremos tus página web y tus redes Sí, no, sociales, pero aprovecho simplemente, para mostrarles exactamente, el último libro que acaba de salir publicado por la editorial Colima Books de Madrid, España, que se llama El Contacto Extraterrestre, una antología a los 49 años del contacto, de toda la experiencia que hemos tenido, una visión que da la madurez y a la luz de los errores, de todas las de Tuera de Pate y todo lo que ha sido el contacto extraterrestre, o sea, contacto extraterrestre. Y después también se lo recomiendo mucho, que se llama El instructor del nuevo tiempo. no tiempo. Todas las técnicas, prácticas, ejercicios para tener y mantener la experiencia del contacto. O sea, como el nombre mismo de tu agrupación, Mind Sherpa, o sea, Mind Sherpa. la mente del Sherpa. O sea, el Sherpa es un servidor, una persona que es contratada para ayudarte, o sea, que está ahí Exactamente. para llevarte para subir la montaña. La montaña es el camino Exacto. espiritual, la ascensión, la elevación de la conciencia. Ujú. Que todos tengamos pues la mente de los Sherpas y contribuyamos a elevar a la humanidad justamente a la cúspide, ¿no es cierto? Esa es la intención y esa es nuestro propósito al invitarte a una entrevista como esta, que nos des luz, claridad y tu punto de vista, porque como muy bien has dicho a lo largo de la entrevista, hay muchos caminos y no hay una competencia entre lo que dice uno y Así lo que es, dice y otro. ya tío, yo le pido a la gente que no crea en lo que yo les he dicho, que analice, investigue, estudie, porque la verdad está compartida y repartida. Y eso es lo que da más fuerza a, obviamente, a tus palabras. Una vez más, muchísimas gracias. A ti, Carlos, Un placer haber estado aquí. un gran abrazo. Dejaremos toda la información en los cuadros de descripción inferior. Gracias. Gracias.